Olvídense, por un momento, de esas postales idílicas que la historia oficial nos ha vendido, de esos frescos tan idealizados que adornan los libros. Despiértese usted, lentamente, no en la cama mullida de su hogar moderno, sino sobre un jergón de paja, quizá con una manta áspera que apenas logra disipar el frío húmedo de la madrugada romana. El primer rayo de sol, aún perezoso, se cuela por una pequeña ventana sin cristal, dibujando motas de polvo danzando en el aire denso y cargado. No es un amanecer fresco y puro, es el despertar de una ciudad que nunca duerme del todo, donde los olores de la noche, una mezcla potente de orines, sudor y el humo rancio de las antorchas de sebo, aún se aferran a las callejuelas estrechas, como un abrazo incómodo que le recuerda dónde está. Apenas puede escuchar, a lo lejos, el gemido de algún animal, y el trajín de los primeros vendedores ambulantes, presagiando un día más, en este laberinto de piedra y ambiciones. Conforme la luz del día empieza a tomar posesión de la ciudad, usted se aventura fuera, pisando las losas irregulares que, a estas horas, aún guardan el rocío y la suciedad de la víspera. El estruendo de los carros cargados con mercancías, un concierto caótico de ruedas chirriantes y gritos de arrieros, se mezcla con el murmullo incesante de la multitud que ya inunda las vías, moviéndose con la urgencia de quien sabe que cada instante cuenta. El aire se espesa con el aroma penetrante del pescado, las especias exóticas que llegan de tierras lejanas, y sí, el inconfundible tufo de los desechos humanos que, a pesar de los ingeniosos acueductos, siempre encontraba su camino de vuelta a las calles. No hay papeleras ni recogida de basuras como las conocemos. Aquí, el reciclaje es obra de cerdos callejeros y del paso del tiempo, una lección brutal de la supervivencia más básica. A medida que la mañana avanza hacia el mediodía, el calor del sol se vuelve un peso tangible sobre sus hombros, y el bullicio de las plazas y mercados alcanza su cenit, como una orquesta desafinada pero vibrante. En la taberna más cercana, el vino aguado fluye sin cesar, ofreciendo un breve respiro del ajetreo, mientras el aroma a carne asada y pan recién horneado se mezcla con el sudor de los comensales y el eco de risas y discusiones. Observa usted, entre sorbo y sorbo, cómo el estatus se manifiesta en cada gesto, en cada vestimenta, en cada mirada esquiva o altiva. Quizá, al fondo, vislumbra la entrada discreta de un asterisco lupanar asterisco, donde la intimidad, lejos de ser un asunto romántico, se negocia con la frialdad de una transacción comercial, un alivio momentáneo para las tensiones de una vida que no concede muchos lujos, ni siquiera el de una buena noche de sueño reparador. Al caer la tarde, con el sol tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras dramáticos, usted busca refugio en el interior de una asterisco domus asterisco, o una asterisco insula asterisco, un espacio que, por un breve lapso, promete algo de paz. El aire dentro de estas paredes, a menudo sombrío y húmedo, lleva consigo el olor a aceite de lámpara, a incienso barato que intenta enmascarar otros aromas menos agradables, y a la madera vieja que cruje bajo el peso de los siglos. Mientras la familia se reúne para la asterisco cena asterisco, la comida principal del día, los silencios pueden ser tan elocuentes como las palabras. Aquí, bajo la débil luz de una lámpara de aceite, los tabúes se sienten más densos, las expectativas sociales más asfixiantes. Los deseos no se expresan abiertamente, sino que se insinúan en miradas furtivas, en toques accidentales, en la brutal y silenciosa aceptación de un destino prescrito por el linaje y la conveniencia. La noche se cierne sobre Roma como un manto pesado y cómplice, y con ella, los peligros se agudizan, las sombras se alargan y los susurros se vuelven más audibles. Las calles, antes vibrantes, se transforman en un laberinto de oscuridad apenas interrumpido por la luz titilante de algunas antorchas, donde el riesgo de un encuentro desafortunado acecha en cada esquina. El frío se cuela por los ropajes, y el sonido lejano de una flauta se confunde con el lamento de un perro callejero, creando una atmósfera que es a la vez melancólica y amenazante. Es en esta penumbra donde las pequeñas y no tan pequeñas perversiones de las que hablábamos en un principio encuentran su escenario, lejos de la mirada inquisidora del foro. Si esto le atrapa, si logra mantener los ojos abiertos a pesar de la calma de mi voz, quizás encuentre algo de valor en estas verdades incómodas. Y así, día tras día, la antigua Roma se despliega ante sus ojos y sus sentidos, un ciclo incesante de luz y sombra, de calor sofocante y frío penetrante, de aromas embriagadores y hedor insoportable. Ya sea bajo la lluvia torrencial que convierte las calles en ríos de barro, o bajo la neblina matinal que envuelve los monumentos en un halo fantasmal, la vida continúa, indiferente a la magnificencia que hoy admiramos en museos.
Es una ciudad que respira, que sufre, que ama y que peca, con una intensidad que apenas podemos comprender desde nuestra burbuja de comodidades modernas. Un lugar donde la brutalidad del día a día, la amenaza constante de la enfermedad, ese acreedor impaciente que acechaba en cada esquina, y la rigidez de las normas sociales, conformaban un tapiz complejo y a menudo desolador. Si este viaje le gusta de verdad, no dude en dejarnos una señal. Y así, mientras usted se acostumbra a los ritmos de esta urbe ancestral, a ese pulso que es a la vez vital y despiadado, la vida continúa su curso para la mayoría, lejos de los mármoles pulidos y las discusiones filosóficas. Olvídese de las togas impolutas y los banquetes. Permítase descender a las entrañas de lo cotidiano, a ese helado brutal y sin adornos que sustentaba la majestuosidad de Roma. Si baja usted la vista, si agudiza el oído más allá del bullicio superficial, comenzará a percibir la sinfonía incesante del trabajo, una melodía monótona y agotadora que marcaba el paso de las horas para miles de almas. Es un canto que se repite, día tras día, bajo un sol implacable o una lluvia pertinaz, un eco de esfuerzos que apenas se detiene para respirar. Imagínese ahora, si puede, el aire denso y pesado de las minas, ese aliento metálico y húmedo que le envuelve en cuanto se adentra en la oscuridad. El sonido del pico contra la roca es el único compás, un clink, clank, repetitivo que resuena en las galerías, un eco que parece devorar la luz de las pequeñas lámparas de aceite, creando sombras danzarinas que apenas logran disipar la claustrofobia. El polvo, una nube constante y pegajosa, se aferra a la piel, a la ropa, llenando los pulmones con cada respiración, una fina capa que es el uniforme no oficial de la muerte lenta. Cada golpe, cada esfuerzo, es una apuesta contra el derrumbe, contra el gas traicionero que podría encenderse con una chispa, o contra la simple extenuación que debilita el cuerpo hasta hacerlo ceder. Siente usted el frío penetrante de la roca contra sus manos, un frío que cala hasta los huesos incluso en el verano. Y el sudor que, a pesar de la baja temperatura, empapa su frente y se mezcla con la tierra. Los hombres, encorvados en posturas imposibles, avanzan palmo a palmo, arrastrando la roca extraída en cestos pesados, con la espalda curvada y los músculos tensos hasta el límite. Un viejo minero, quizás llamado Lucius, tose con una persistencia que ya no asusta a nadie, un sonido hueco que acompaña al clink, clank, del pico, una banda sonora de su destino. Sus ojos, ya casi ciegos por la oscuridad perpetua, buscan apenas el siguiente trozo de mineral, mientras su mente, agotada, solo anhela el breve respiro que trae el mediodía, un sorbo de agua turbia y un trozo de pan rancio, tan duro como la propia roca que extrae. Y así, la jornada se extiende, interminable, golpe tras golpe, arrastre tras arrastre. Los músculos duelen con una intensidad que se vuelve familiar, una compañía constante que le recuerda su propia fragilidad. No hay tiempo para grandes pensamientos, solo la tarea inmediata, la supervivencia del momento. La luz del sol es un recuerdo lejano, un mito que solo existe fuera de esta prisión subterránea. Si por un instante su mente divaga, si se atreve a soñar con el mundo exterior, el estruendo de un nuevo derrumbe, quizás lejano, quizás demasiado cercano, le devuelve a la cruda realidad de su existencia. Es un trabajo que mastica vidas, que consume cuerpos y almas con la misma voracidad con la que se consume el mineral, dejando tras de sí una estela de hombres envejecidos antes de tiempo, con la espalda doblada y el aliento corto, como si el aire de la superficie ya no fuera suficiente para ellos. Mientras tanto, en la superficie, bajo un sol que puede ser tan opresivo como la oscuridad de la mina, las hilanderas, a menudo mujeres y niñas, dedican sus días a la laboriosa tarea de transformar la lana en hilo. El zumbido constante de los husos, un murmullo hipnótico y casi imperceptible, llena los talleres, mezclándose con el leve crujido de las ruecas y el roce de las fibras entre los dedos. El aire, denso con el vello de la lana o el lino, se adhiere a la garganta, provocando una carraspera seca que es tan común como las ampollas en las manos. Observe a Julia, una joven de apenas 14 años, cuyos dedos, pequeños y ágiles, parecen bailar con la fibra, estirándola, retorciéndola, y convirtiéndola en un hilo fino y uniforme. Sus ojos, enrojecidos por la falta de descanso y la tensión constante, no se apartan ni un instante de su labor. Cada movimiento es preciso, aprendido a base de repetición, y de algún que otro golpe en los nudillos por parte de la capataza. El olor a lana cruda, a veces un poco rancia, se mezcla con el sudor de los cuerpos y el humo de las pequeñas lámparas de aceite que, en los días nublados o al caer la tarde, apenas iluminan el espacio. La monotonía de la tarea, la repetición incesante del mismo gesto,
podría parecer relajante a primera vista, como un mantra, pero es una monotonía que carcome el espíritu, que convierte el tiempo en una masa densa e inamovible, donde cada minuto es un siglo. Las pausas son breves, apenas unos instantes para estirar la espalda, para frotarse las sienes, o para compartir un trozo de queso duro y pan, mojado en agua o en vino aguado. Las conversaciones, si las hay, son susurros cansados sobre el dolor de espalda, el frío que se cuela por las rendijas, o el sueño que se aferra a los párpados. Julia, con su tazón de lentejas frías, apenas tiene apetito. Su mente, a pesar del cansancio, a veces vuela lejos, imaginando cómo sería su vida si no tuviera que pasar cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, atada a la rueca. Quizás sueña con un amor que no sea una transacción, con un hogar que no huela a lana y a sudor, un lujo que, para la mayoría, era una fantasía tan inalcanzable como la luna. Y el zumbido continúa, un sonido que se ha vuelto parte del paisaje sonoro de su existencia, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Las yemas de sus dedos, antes suaves, ahora están agrietadas y endurecidas por el roce perpetuo de las fibras, pequeñas cicatrices que cuentan la historia de una vida de esfuerzo. Cuando finalmente se apagan las lámparas y la capataza da la señal, el silencio es casi ensordecedor, un alivio que dura solo hasta el siguiente amanecer, cuando el huso volverá a girar, y los dedos de Julia, junto con los de cientos de otras mujeres, volverán a tejer el hilo que vestirá a la ciudad, un hilo invisible de sacrificio y anonimato. Si su olfato es agudo, notará ahora el aroma inconfundible del pan recién horneado, un perfume que, incluso en esta Roma de olores intensos, logra destacarse, arrastrándole hacia las panaderías, esos hornos que trabajaban sin descanso. El calor, un abrazo sofocante que le envuelve en cuanto se acerca, es casi insoportable, una atmósfera donde el sudor se evapora tan rápido como se produce. El shhh constante de la pala de madera al deslizar las hogazas dentro y fuera del horno, mezclado con el crepitar de la leña y los gritos ahogados de los panaderos, crea una orquesta ruidosa y enérgica, una banda sonora que anuncia la llegada de un nuevo día, incluso antes de que el sol despunte. Contemple a Marcus, con el rostro enharinado y los brazos musculosos que parecen hechos de piedra, amasando sin cesar. El movimiento es rítmico, casi mecánico, sus manos hundiéndose en la masa pegajosa, estirándola, doblándola, con una fuerza que desmentiría su edad. El calor del horno le ha cocido la piel, dándole un tono rojizo permanente, y sus cejas, ya escasas, están chamuscadas por el vapor y el fuego. Las quemaduras en sus antebrazos son como medallas, marcas de un oficio tan antiguo como la propia civilización, un recordatorio constante de los peligros que acechan en cada jornada, en cada deslizamiento de la pala, en cada chispa que salta del horno. Su desayuno, si es que lo hay, es un trozo de pan de la víspera, quizás un poco de aceite, mientras las primeras hogazas aún se doran, una comida rápida que apenas le da un respiro antes de sumergirse de nuevo en la vorágine del trabajo. El sudor le corre por la espalda, mezclándose con la harina y creando una pasta pegajosa que le irrita la piel. La demanda de pan es insaciable, una constante que no permite tregua. Roma se alimenta de estas hogazas, de este esfuerzo que se repite una y otra vez, día y noche. Marcus, en un instante de descanso forzado mientras el horno se llena, se inclina sobre un saco de harina, cerrando los ojos por un momento. No es un sueño, sino un intento desesperado de robarle unos segundos al agotamiento, a la pesadez que se apodera de sus extremidades. El olor a levadura fermentando, a grano tostado, se ha metido tan hondo en él que ya no lo percibe. Es simplemente el aire que respira, el aliento de su vida, una existencia donde el tiempo se mide en ciclos de amasado y cocción, un ciclo que solo termina cuando el cuerpo, finalmente, se rinde al descanso eterno. Ahora, deje que el salitre y la brisa marina le envuelvan, un contraste refrescante pero no menos brutal. El chirrido constante de las gaviotas, ese lamento agudo que acompaña al vaivén de las olas, se mezcla con el crujido de las barcas y el chapoteo rítmico de los remos. Los pescadores, con la piel curtida por el sol y el viento, son figuras que se confunden con el horizonte, sus ojos fijos en el inmenso azul que promete y que quita. El olor a pescado fresco, a algas y a salmuera es tan penetrante que se le adhiere a la ropa, una fragancia que delata su oficio a kilómetros de distancia, un recordatorio constante de su conexión con el mar, un amo caprichoso y poderoso. Observe a Tiberius, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, tirando de la red, músculo a músculo.
Cada hebra de cáñamo parece pesar una tonelada, empapada de agua y vida marina. El esfuerzo es colosal, un forcejeo constante contra la fuerza del mar, contra el peso de la captura. Sus hombros, anchos y poderosos, se tensan con cada tirón, y el sudor, a pesar del frío matinal, le resbala por la frente, mezclándose con las gotas de agua salada. Una herida sin curar en su palma, una cicatriz antigua de un anzuelo o una aleta afilada, le arde con cada roce de la cuerda, un dolor que se ha vuelto una parte tan intrínseca de su ser, como el propio latido de su corazón. En los breves momentos de calma, mientras la red se vacía y se prepara para el siguiente lanzamiento, Tiberius se permite un bocado de pan duro y unos higos secos, compartiendo el silencio con sus compañeros. Sus ojos, en ese instante, no miran al horizonte, sino a las entrañas del barco, a la madera gastada por 1000 tormentas, un refugio precario contra la inmensidad. El peligro, ese compañero constante, siempre está presente, una tormenta repentina, una red que se engancha en algo desconocido, un momento de descuido, que puede llevarle al fondo, al abrazo frío y silencioso del mar. Es una vida de incertidumbre, donde la recompensa es tan efímera como las escamas de un pez, y la amenaza, tan real como el rugido de las olas. Y el ciclo se repite, una y otra vez, lanzar la red, esperar, recogerla, vaciarla. El plop plop del pescado al caer en el fondo de la barca es la única confirmación de que el esfuerzo ha valido la pena. Sus manos, nudosas y callosas, han sentido la textura de miles de peces, de miles de cuerdas. La noche llega, trayendo consigo el cansancio extremo, un agotamiento que le arrastra a un sueño profundo y sin sueños, un breve olvido de la sal y el vaivén. Pero sabe que, al alba, el mar le llamará de nuevo, y Tiberius, como sus ancestros, volverá a navegar hacia el horizonte incierto, un esclavo voluntario de las mareas, un hombre cuyo destino está escrito en las profundidades de un océano que no perdona. Ahora, imagine el hollín, ese polvo fino y negro, que se adhiere a todo, que lo impregna todo. El limpiador de chimeneas, a menudo un niño pequeño, es una figura casi fantasmal, cubierta de pies a cabeza por esa sustancia oscura que se mete por cada poro. El sonido de su pequeña escobilla rasgando la piedra, un rask, rask, monótono y asfixiante, se mezcla con su tos, un eco gutural que resuena desde las profundidades del conducto. El aire, dentro de la chimenea, es denso y cargado, una mezcla de hollín, humo rancio y el miedo contenido que se acumula en el pecho del pequeño trabajador. Conozca a el pequeño Silvanus, de apenas 7 años, quien se arrastra por el estrecho conducto, sus pequeños codos y rodillas raspándose contra la rugosidad de la piedra. El calor residual de los fuegos de la víspera le sofoca, y el hollín le pica los ojos, le ensucia la boca, le llena los pulmones. La claustrofobia es un monstruo que le acecha en cada giro, en cada tramo oscuro. Un mal paso, un agarre flojo, y la caída podría ser fatal, o al menos dejarlo atascado, una pesadilla que se repetía con una frecuencia aterradora para los niños de su oficio. Su única comida, un trozo de pan seco, sabe a hollín, una constante amarga en su joven paladar, que apenas logra calmar el hambre. Arriba, el maestro limpiador, un hombre corpulento y también cubierto de hollín, grita instrucciones, su voz amortiguada por la distancia y el conducto. Más arriba, pequeño demonio. El pequeño Silvanus, con el corazón latiendo a 1000 por hora, obedece, sabiendo que si no lo hace, le esperará un golpe, o peor, la escasez de comida. Sus manos, pequeñas y negras, se aferran a cada saliente, cada ladrillo. Cuando finalmente emerge, exhausto y tembloroso, la luz del sol le ciega por un momento, y el aire fresco le parece un lujo inalcanzable. Pero la alegría dura poco, pues otra chimenea espera, otra oscuridad, otro rask rask, que marcará su día, su semana, su vida, una existencia donde el color negro es su destino, una sombra que nunca se disipa por completo. Y el traqueteo incesante de las ruedas, el clop clop de los cascos de los caballos y el chirrido monótono de los ejes sin engrasar, le anuncian la llegada de los carreteros. El olor a sudor de animal, a madera vieja y a barro seco, se mezcla con el polvo que levantan los carros al pasar, una nube constante que se adhiere a la garganta y a los ojos. Las calles de Roma, tortuosas y llenas de baches, son un desafío constante para estos hombres y sus bestias, un laberinto de obstáculos donde cada viaje es una aventura, un riesgo, y una prueba de resistencia.
Mire a Gaius el carretero, con el látigo en mano, su rostro curtido por el sol y el viento, sus ojos fijos en el camino. Los músculos de sus brazos y hombros están tensos, sujetando las riendas con firmeza mientras su carro, cargado hasta los topes con ánforas de vino, piedras o grano, avanza con lentitud exasperante. Cada sacudida del carro es un golpe para su espalda, un recordatorio constante de la pesadez de su carga y de la fragilidad de su propia estructura. El polvo le cubre las sandalias, las piernas, la túnica, un uniforme que no se quita ni siquiera al dormir, un sello de su oficio que lo acompaña a todas partes. Las pausas son raras, y a menudo se limitan a un breve momento para dar de beber a los animales, o para reparar una rueda que amenaza con ceder bajo el peso. Gaius, en uno de esos raros respiros, se sienta en el borde del camino, sacando un trozo de cecina y pan. Sus ojos, cansados, observan a los transeúntes, a los ricos que pasan en literas, a los soldados que marchan con arrogancia. No hay envidia en su mirada, solo una aceptación sombría de su lugar en el mundo, un eslabón indispensable pero invisible en la cadena que mueve la ciudad. El clop clop de los cascos y el chirrido de las ruedas se ha metido tan hondo en su cabeza que lo escucha incluso en el silencio, un ritmo que marca el paso de su vida, una vida de esfuerzo constante y de caminos interminables. Y el día se estira, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con el constante temor de un eje roto, de un caballo cojo, o de un encuentro desafortunado con bandidos en los caminos menos transitados. Cada entrega es una victoria, cada llegada al destino, un alivio. Pero al día siguiente, el sol volverá a salir, y Gaius, con su carro y sus bestias, volverá a enfrentarse a las calles, a los baches, al polvo, en un ciclo incesante que solo terminará cuando sus propias fuerzas, finalmente, se agoten, y otro carretero, con el mismo rostro cansado, tome su lugar en la interminable procesión de la carga y el transporte. Finalmente, adentrémonos en los talleres donde las operarias, mujeres y a veces también hombres de baja categoría, trabajan en la producción a gran escala, quizás en la fabricación de cerámica, o en los complejos lavaderos y tintorerías, las *Fuionicae*. El ruido es una amalgama de golpes secos, el clac de la madera contra la arcilla, el chapoteo constante del agua, y el murmullo incesante de voces, a veces risas forzadas, a veces quejas silenciosas. El aire, dependiendo del taller, puede oler a arcilla húmeda, a tintes fuertes, algunos de ellos con un aroma a orina que hoy nos haría fruncir el ceño, pero que entonces era un ingrediente esencial, o a la humedad de la ropa recién lavada. Observe a Livia, con las manos manchadas de arcilla o de pigmento, doblando y desdoblando telas, o moldeando vasijas con una precisión aprendida a golpe de repetición. Sus movimientos son rápidos, casi automáticos, el resultado de años de una labor que exige más de su cuerpo que de su mente. Los músculos de sus brazos y espalda duelen con una persistencia que ya no la sorprende, una molestia constante que se ha vuelto parte de su paisaje corporal. El ruido de los demás trabajadores, el estricto ojo del capataz, y la necesidad incesante de producir, no le permiten un momento de verdadero descanso. Las comidas, rápidas y escasas, se toman de pie o sentadas en algún rincón, un puñado de aceitunas, un pedazo de pan, quizás un poco de vino aguado para calentar el cuerpo o engañar al estómago. Livia, mientras mastica su pobre ración, observa a sus compañeras, sus rostros marcados por el cansancio, sus ojos que, a veces, se cruzan en un gesto de complicidad silenciosa. Comparten no solo el espacio y la tarea, sino también la monotonía, la esperanza de un día mejor que rara vez llega, y la resignación ante un destino que parece inalterable. El olor a humedad, a sudor y a los químicos de los tintes, se adhiere a su piel, a su cabello, un aroma que la acompaña incluso en la intimidad de su hogar, un recordatorio constante de su día. Y así, la jornada se extiende, repitiendo los mismos gestos, una y otra vez, hasta que la luz del día se desvanece y la tenue iluminación de las lámparas de aceite apenas permite seguir trabajando. Es un ciclo de esfuerzo constante, donde la creatividad es sacrificada en aras de la producción, y donde cada pieza, cada prenda, lleva consigo una parte del sudor y la vida de estas mujeres. Cuando finalmente se les permite marchar, el silencio es un bálsamo efímero, un breve respiro antes de que el siguiente amanecer las llame de nuevo al taller, a la repetición incesante, a la brutal y silenciosa aceptación de su lugar en el gran engranaje de la Roma eterna, una ciudad construida sobre la espalda y el sudor de aquellos que, como usted ahora,
apenas pueden mantener los ojos abiertos. Y así, mientras usted se acostumbra a los ritmos de esta urbe ancestral, a ese pulso que es a la vez vital y despiadado, la vida continúa su curso para la mayoría, lejos de los mármoles pulidos y las discusiones filosóficas. Olvídese de las togas impolutas y los banquetes, permítase descender a las entrañas de lo cotidiano, a ese lado brutal y sin adornos que sustentaba la majestuosidad de Roma. Si baja usted la vista, si agudiza el oído más allá del bullicio superficial, comenzará a percibir la sinfonía incesante del trabajo, una melodía monótona y agotadora, que marcaba el paso de las horas para miles de almas. Es un canto que se repite, día tras día, bajo un sol implacable o una lluvia pertinaz, un eco de esfuerzos que apenas se detiene para respirar. Imagínese ahora, si puede, el aire denso y pesado de las minas, ese aliento metálico y húmedo que le envuelve en cuanto se adentra en la oscuridad. El sonido del pico contra la roca es el único compás. Un clink, clank, repetitivo que resuena en las galerías, un eco que parece devorar la luz de las pequeñas lámparas de aceite, creando sombras danzarinas que apenas logran disipar la claustrofobia. El polvo, una nube constante y pegajosa, se aferra a la piel, a la ropa, llenando los pulmones con cada respiración, una fina capa que es el uniforme no oficial de la muerte lenta. Cada golpe, cada esfuerzo, es una apuesta contra el derrumbe, contra el gas traicionero que podría encenderse con una chispa, o contra la simple extenuación que debilita el cuerpo hasta hacerlo ceder. Siente usted el frío penetrante de la roca contra sus manos, un frío que cala hasta los huesos incluso en el verano, y el sudor que a pesar de la baja temperatura, empapa su frente y se mezcla con la tierra. Los hombres, encorvados en posturas imposibles, avanzan palmo a palmo, arrastrando la roca extraída en cestos pesados, con la espalda curvada y los músculos tensos hasta el límite. Un viejo minero, quizás llamado Lucius, tose con una persistencia que ya no asusta a nadie, un sonido hueco que acompaña al clink-clank del pico, una banda sonora de su destino. Sus ojos, ya casi ciegos por la oscuridad perpetua, buscan apenas el siguiente trozo de mineral, mientras su mente, agotada, solo anhela el breve respiro que trae el mediodía, un sorbo de agua turbia y un trozo de pan rancio, tan duro como la propia roca que extrae. Y así, la jornada se extiende, interminable, golpe tras golpe, arrastre tras arrastre. Los músculos duelen con una intensidad que se vuelve familiar, una compañía constante que le recuerda su propia fragilidad. No hay tiempo para grandes pensamientos, solo la tarea inmediata, la supervivencia del momento. La luz del sol es un recuerdo lejano, un mito que solo existe fuera de esta prisión subterránea. Si por un instante su mente divaga, si se atreve a soñar con el mundo exterior, el estruendo de un nuevo derrumbe, quizás lejano, quizás demasiado cercano, le devuelve a la cruda realidad de su existencia. Es un trabajo que mastica vidas, que consume cuerpos y almas con la misma voracidad con la que se consume el mineral, dejando tras de sí una estela de hombres envejecidos antes de tiempo, con la espalda doblada y el aliento corto, como si el aire de la superficie ya no fuera suficiente para ellos. Mientras tanto, en la superficie, bajo un sol que puede ser tan opresivo como la oscuridad de la mina, las hilanderas, a menudo mujeres y niñas, dedican sus días a la laboriosa tarea de transformar la lana en hilo. El zumbido constante de los husos, un murmullo hipnótico y casi imperceptible, llena los talleres, mezclándose con el leve crujido de las ruecas y el roce de las fibras entre los dedos. El aire, denso con el vello de la lana o el lino, se adhiere a la garganta, provocando una carraspera seca que es tan común como las ampollas en las manos. Observe a Julia, una joven de apenas 14 años, cuyos dedos pequeños y ágiles parecen bailar con la fibra, estirándola, retorciéndola y convirtiéndola en un hilo fino y uniforme. Sus ojos, enrojecidos por la falta de descanso y la tensión constante, no se apartan ni un instante de su labor. Cada movimiento es preciso, aprendido a base de repetición y de algún que otro golpe en los nudillos por parte de la capataza. El olor a lana cruda, a veces un poco rancia, se mezcla con el sudor de los cuerpos y el humo de las pequeñas lámparas de aceite que, en los días nublados o al caer la tarde, apenas iluminan el espacio. La monotonía de la tarea, la repetición incesante del mismo gesto, podría parecer relajante a primera vista, como un mantra, pero es una monotonía que carcome el espíritu, que convierte el tiempo en una masa densa e inamovible, donde cada minuto es un siglo. Las pausas son breves, apenas unos instantes para estirar la espalda, para frotarse las sienes,
o para compartir un trozo de queso duro y pan mojado en agua o en vino aguado. Las conversaciones, si las hay, son susurros cansados sobre el dolor de espalda, el frío que se cuela por las rendijas, o el sueño que se aferra a los párpados. Julia, con su tazón de lentejas frías, apenas tiene apetito. Su mente, a pesar del cansancio, a veces vuela lejos, imaginando cómo sería su vida si no tuviera que pasar cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, atada a la rueca. Quizás sueña con un amor que no sea una transacción, con un hogar que no huela a lana y a sudor, un lujo que, para la mayoría, era una fantasía tan inalcanzable como la luna. Y el zumbido continúa, un sonido que se ha vuelto parte del paisaje sonoro de su existencia, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Las yemas de sus dedos, antes suaves, ahora están agrietadas y endurecidas por el roce perpetuo de las fibras, pequeñas cicatrices que cuentan la historia de una vida de esfuerzo. Cuando finalmente se apagan las lámparas, y la capataza da la señal, el silencio es casi ensordecedor, un alivio que dura solo hasta el siguiente amanecer, cuando el huso volverá a girar, y los dedos de Julia, junto con los de cientos de otras mujeres, volverán a tejer el hilo que vestirá a la ciudad, un hilo invisible de sacrificio y anonimato. Si su olfato es agudo, notará ahora el aroma inconfundible del pan recién horneado, un perfume que, incluso en esta Roma de olores intensos, logra destacarse, arrastrándole hacia las panaderías, esos hornos que trabajaban sin descanso. El calor, un abrazo sofocante que le envuelve en cuanto se acerca, es casi insoportable, una atmósfera donde el sudor se evapora tan rápido como se produce. El shhh constante de la pala de madera al deslizar las hogazas dentro y fuera del horno, mezclado con el crepitar de la leña y los gritos ahogados de los panaderos, crea una orquesta ruidosa y enérgica, una banda sonora que anuncia la llegada de un nuevo día, incluso antes de que el sol despunte. Contemple a Marcus, con el rostro enharinado y los brazos musculosos que parecen hechos de piedra, amasando sin cesar. El movimiento es rítmico, casi mecánico, sus manos hundiéndose en la masa pegajosa, estirándola, doblándola, con una fuerza que desmentiría su edad. El calor del horno le ha cocido la piel, dándole un tono rojizo permanente, y sus cejas, ya escasas, están chamuscadas por el vapor y el fuego. Las quemaduras en sus antebrazos son como medallas, marcas de un oficio tan antiguo como la propia civilización, un recordatorio constante de los peligros que acechan en cada jornada, en cada deslizamiento de la pala, en cada chispa que salta del horno. Su desayuno, si es que lo hay, es un trozo de pan de la víspera, quizás un poco de aceite, mientras las primeras hogazas aún se doran, una comida rápida que apenas le da un respiro antes de sumergirse de nuevo en la vorágine del trabajo. El sudor le corre por la espalda, mezclándose con la harina y creando una pasta pegajosa que le irrita la piel. La demanda de pan es insaciable, una constante que no permite tregua. Roma se alimenta de estas hogazas, de este esfuerzo que se repite una y otra vez, día y noche. Marcus, en un instante de descanso forzado mientras el horno se llena, se inclina sobre un saco de harina, cerrando los ojos por un momento. No es un sueño, sino un intento desesperado de robarle unos segundos al agotamiento, a la pesadez que se apodera de sus extremidades. El olor a levadura fermentando, a grano tostado, se ha metido tan hondo en él que ya no lo percibe. Es simplemente el aire que respira, el aliento de su vida, una existencia donde el tiempo se mide en ciclos de amasado y cocción, un ciclo que solo termina cuando el cuerpo, finalmente, se rinde al descanso eterno. Ahora, deje que el salitre y la brisa marina le envuelvan, un contraste refrescante pero no menos brutal. El chirrido constante de las gaviotas, ese lamento agudo que acompaña al vaivén de las olas, se mezcla con el crujido de las barcas y el chapoteo rítmico de los remos. Los pescadores, con la piel curtida por el sol y el viento, son figuras que se confunden con el horizonte, sus ojos fijos en el inmenso azul que promete y que quita. El olor a pescado fresco, a algas y a salmuera, es tan penetrante que se le adhiere a la ropa, una fragancia que delata su oficio a kilómetros de distancia, un recordatorio constante de su conexión con el mar, un amo caprichoso y poderoso. Observe a Tiberius, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, tirando de la red, músculo a músculo. Cada hebra de cáñamo parece pesar una tonelada, empapada de agua y vida marina. El esfuerzo es colosal, un forcejeo constante contra la fuerza del mar, contra el peso de la captura. Sus hombros, anchos y poderosos, se tensan con cada tirón,
y el sudor, a pesar del frío matinal, le resbala por la frente, mezclándose con las gotas de agua salada. Una herida sin curar en su palma, una cicatriz antigua de un anzuelo o una aleta afilada, le arde con cada roce de la cuerda, un dolor que se ha vuelto una parte tan intrínseca de su ser como el propio latido de su corazón. En los breves momentos de calma, mientras la red se vacía y se prepara para el siguiente lanzamiento, Tiberius se permite un bocado de pan duro y unos higos secos, compartiendo el silencio con sus compañeros. Sus ojos, en ese instante, no miran al horizonte, sino a las entrañas del barco, a la madera gastada por 1000 tormentas, un refugio precario contra la inmensidad. El peligro, ese compañero constante, siempre está presente. Una tormenta repentina, una red que se engancha en algo desconocido, un momento de descuido que puede llevarle al fondo, al abrazo frío y silencioso del mar. Es una vida de incertidumbre, donde la recompensa es tan efímera como las escamas de un pez, y la amenaza, tan real como el rugido de las olas. Y el ciclo se repite, una y otra vez, lanzar la red, esperar, recogerla, vaciarla. El plop, plop del pescado al caer en el fondo de la barca, es la única confirmación de que el esfuerzo ha valido la pena. Sus manos, nudosas y callosas, han sentido la textura de miles de peces, de miles de cuerdas. La noche llega, trayendo consigo el cansancio extremo, un agotamiento que le arrastra a un sueño profundo y sin sueños, un breve olvido de la sal y el vaivén. Pero sabe que, al alba, el mar le llamará de nuevo, y Tiberius, como sus ancestros, volverá a navegar hacia el horizonte incierto, un esclavo voluntario de las mareas, un hombre cuyo destino está escrito en las profundidades de un océano que no perdona. Ahora, imagine el hollín, ese polvo fino y negro que se adhiere a todo, que lo impregna todo. El limpiador de chimeneas, a menudo un niño pequeño, es una figura casi fantasmal, cubierta de pies a cabeza por esa sustancia oscura que se mete por cada poro. El sonido de su pequeña escobilla rasgando la piedra, un rask, rask monótono y asfixiante, se mezcla con su tos, un eco gutural que resuena desde las profundidades del conducto. El aire, dentro de la chimenea es denso y cargado, una mezcla de hollín, humo rancio y el miedo contenido que se acumula en el pecho del pequeño trabajador. Conozca a el pequeño Silvanus, de apenas 7 años, quien se arrastra por el estrecho conducto, sus pequeños codos y rodillas raspándose contra la rugosidad de la piedra. El calor residual de los fuegos de la víspera le sofoca, y el hollín le pica los ojos, le ensucia la boca, le llena los pulmones. La claustrofobia es un monstruo que le acecha en cada giro, en cada tramo oscuro. Un mal paso, un agarre flojo, y la caída podría ser fatal, o al menos dejarlo atascado, una pesadilla que se repetía con una frecuencia aterradora para los niños de su oficio. Su única comida, un trozo de pan seco, sabe a hollín, una constante amarga en su joven paladar, que apenas logra calmar el hambre. Arriba, el maestro limpiador, un hombre corpulento y también cubierto de hollín, grita instrucciones, su voz amortiguada por la distancia y el conducto. Más arriba, pequeño demonio. El pequeño Silvanus, con el corazón latiendo a 1000 por hora, obedece, sabiendo que si no lo hace, le esperará un golpe, o peor, la escasez de comida. Sus manos, pequeñas y negras, se aferran a cada saliente, cada ladrillo. Cuando finalmente emerge, exhausto y tembloroso, la luz del sol le ciega por un momento, y el aire fresco le parece un lujo inalcanzable. Pero la alegría dura poco, pues otra chimenea espera, otra oscuridad, otro rask, rask, que marcará su día, su semana, su vida, una existencia donde el color negro es su destino, una sombra que nunca se disipa por completo. Y el traqueteo incesante de las ruedas, el clop, clop, de los cascos de los caballos y el chirrido monótono de los ejes sin engrasar, le anuncian la llegada de los carreteros. El olor a sudor de animal, a madera vieja y a barro seco, se mezcla con el polvo que levantan los carros al pasar, una nube constante que se adhiere a la garganta y a los ojos. Las calles de Roma, tortuosas y llenas de baches, son un desafío constante para estos hombres y sus bestias, un laberinto de obstáculos donde cada viaje es una aventura, un riesgo, y una prueba de resistencia. Mire a Gaius el carretero, con el látigo en mano, su rostro curtido por el sol y el viento, sus ojos fijos en el camino. Los músculos de sus brazos y hombros están tensos, sujetando las riendas con firmeza mientras su carro, cargado hasta los topes con ánforas de vino, piedras o grano,
avanza con lentitud exasperante. Cada sacudida del carro es un golpe para su espalda, un recordatorio constante de la pesadez de su carga y de la fragilidad de su propia estructura. El polvo le cubre las sandalias, las piernas, la túnica, un uniforme que no se quita ni siquiera al dormir, un sello de su oficio que lo acompaña a todas partes. Las pausas son raras, y a menudo se limitan a un breve momento para dar de beber a los animales, o para reparar una rueda que amenaza con ceder bajo el peso. Gaius, en uno de esos raros respiros, se sienta en el borde del camino, sacando un trozo de cecina y pan. Sus ojos, cansados, observan a los transeúntes, a los ricos que pasan en literas, a los soldados que marchan con arrogancia. No hay envidia en su mirada, solo una aceptación sombría de su lugar en el mundo, un eslabón indispensable pero invisible en la cadena que mueve la ciudad. El clop-clop de los cascos y el chirrido de las ruedas se ha metido tan hondo en su cabeza, que lo escucha incluso en el silencio, un ritmo que marca el paso de su vida, una vida de esfuerzo constante y de caminos interminables, y el día se estira, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con el constante temor de un eje roto, de un caballo cojo, o de un encuentro desafortunado con bandidos en los caminos menos transitados. Cada entrega es una victoria, cada llegada al destino, un alivio. Pero al día siguiente, el sol volverá a salir, y Gaius, con su carro y sus bestias, volverá a enfrentarse a las calles, a los baches, al polvo, en un ciclo incesante que solo terminará cuando sus propias fuerzas, finalmente, se agoten, y otro carretero, con el mismo rostro cansado, tome su lugar en la interminable procesión de la carga y el transporte. Finalmente, adentrémonos en los talleres, donde las operarias, mujeres, y a veces también hombres de baja categoría, trabajan en la producción a gran escala, quizás en la fabricación de cerámica, o en los complejos lavaderos y tintorerías, las *Fuionicae*. El ruido es una amalgama de golpes secos, el clac de la madera contra la arcilla, el chapoteo constante del agua, y el murmullo incesante de voces, a veces risas forzadas, a veces quejas silenciosas. El aire, dependiendo del taller, puede oler a arcilla húmeda, a tintes fuertes, algunos de ellos con un aroma a orina, que hoy nos haría fruncir el ceño, pero que entonces era un ingrediente esencial, o a la humedad de la ropa recién lavada. Observe a Livia, con las manos manchadas de arcilla o de pigmento, doblando y desdoblando telas, o moldeando vasijas con una precisión aprendida a golpe de repetición. Sus movimientos son rápidos, casi automáticos, el resultado de años de una labor que exige más de su cuerpo que de su mente. Los músculos de sus brazos y espalda duelen con una persistencia que ya no la sorprende, una molestia constante que se ha vuelto parte de su paisaje corporal. El ruido de los demás trabajadores, el estricto ojo del capataz, y la necesidad incesante de producir, no le permiten un momento de verdadero descanso. Las comidas, rápidas y escasas, se toman de pie o sentadas en algún rincón, un puñado de aceitunas, un pedazo de pan, quizás un poco de vino aguado para calentar el cuerpo o engañar al estómago. Livia, mientras mastica su pobre ración, observa a sus compañeras, sus rostros marcados por el cansancio, sus ojos que, a veces, se cruzan en un gesto de complicidad silenciosa. Comparten no solo el espacio y la tarea, sino también la monotonía, la esperanza de un día mejor que rara vez llega, y la resignación ante un destino que parece inalterable. El olor a humedad, a sudor y a los químicos de los tintes se adhiere a su piel, a su cabello, un aroma que la acompaña incluso en la intimidad de su hogar, un recordatorio constante de su día. Y así, la jornada se extiende, repitiendo los mismos gestos, una y otra vez, hasta que la luz del día se desvanece y la tenue iluminación de las lámparas de aceite apenas permite seguir trabajando. Es un ciclo de esfuerzo constante, donde la creatividad es sacrificada en aras de la producción, y donde cada pieza, cada prenda, lleva consigo una parte del sudor y la vida de estas mujeres. Cuando finalmente se les permite marchar, el silencio es un bálsamo efímero, un breve respiro antes de que el siguiente amanecer las llame de nuevo al taller, a la repetición incesante, a la brutal y silenciosa aceptación de su lugar en el gran engranaje de la Roma eterna, una ciudad construida sobre la espalda y el sudor de aquellos que, como usted ahora, apenas pueden mantener los ojos abiertos. Pero el esfuerzo no era el único verdugo en esta Roma que usted ahora habita. El peligro, ese viejo conocido, se disfrazaba de mil formas, acechando no solo en los callejones oscuros, sino también, y de manera mucho más insidiosa, en el corazón mismo de cada jornada laboral.
Piense en los constructores, esas legiones de hombres, que levantaban los imponentes edificios que aún hoy nos asombran. El crack repentino de una viga mal asentada, el estruendo de un andamio que cedía bajo el peso de la piedra y los cuerpos, eran sonidos que se escuchaban con una frecuencia escalofriante, el preludio de un grito ahogado que se perdía entre el bullicio de la obra. Imagínese a Lucius, un joven esclavo de apenas 20 años, trepando por un andamio tambaleante hecho de madera y cuerda. El viento le silba en los oídos, y el vértigo le aprieta el estómago mientras carga con un pesado bloque de mármol sobre su hombro. Siente el crujido de la madera bajo sus pies, un aviso inminente. Un pequeño resbalón, una cuerda podrida, y la gravedad, esa fuerza implacable que no entiende de súplicas, hace el resto. El golpe seco contra el suelo, el sonido de los huesos quebrándose, es brutal, un eco funesto que silencia por un instante el trajín de la obra. Los compañeros apenas se detienen, recogen el cuerpo, cubren la mancha de sangre, y la vida, con su cruel indiferencia, continúa. Después de todo, el tiempo es oro, o más bien ladrillo y mortero. Y si las alturas eran traicioneras, las profundidades no eran menos implacables. En las canteras, donde la piedra se arrancaba a la tierra para alimentar la insaciable sed constructora de Roma, el peligro de ser aplastado era una realidad tan palpable como el polvo que cubría a los trabajadores. El rumble sordo de la tierra, el crujido de la roca que se desprendía de la pared, era la banda sonora constante de un trabajo que exigía la vida de sus obreros. Un mal cálculo en la detonación, un fallo en el soporte, y toneladas de piedra se desplomaban sin piedad, sepultando a quienes, segundos antes, estaban allí, con el pico en mano, soñando quizás con un cuenco de gachas calientes. Piense en Decimus, un cantero de mediana edad, con las manos tan agrietadas como la piedra que extraía. El sudor le cegaba los ojos mientras martilleaba una cuña, sintiendo la vibración en sus brazos hasta el alma. De repente, un temblor, un sonido grave, como el bostezo de un gigante, resuena en la cantera. La pared de piedra, que parecía eterna, se fractura con una lentitud aterradora. Una grieta que se extiende como una araña gigantesca. Decimus intenta correr, pero sus piernas, pesadas por el cansancio, no responden con la rapidez necesaria. La losa cae, y el mundo se vuelve oscuridad y presión. Su fin, como el de tantos, no sería una épica batalla, sino el silencio brutal bajo el peso de la ambición romana. Pero no todos los peligros venían del cielo o de la tierra, algunos, los más insidiosos, se cocinaban a fuego lento, o se inhalaban con cada respiración. En los talleres de los herreros, el clank metálico del martillo contra el yunque se mezclaba con el crepitar de las brasas y el siseo del agua al apagar el metal incandescente. El calor era sofocante, una tortura constante que deshidrataba el cuerpo y enrojecía la piel. Las quemaduras eran tan comunes como los callos en las manos, un gaje del oficio que se aceptaba con una resignación casi estoica, como si el fuego fuera un dios caprichoso al que había que ofrecer sacrificios diarios. Imagínese a Vulcanus, un herrero de complexión robusta, con el torso desnudo brillando de sudor bajo la luz parpadeante de la fragua. Sus ojos enrojecidos y cansados observan el metal al rojo vivo, una serpiente de fuego lista para ser domada. Un error de cálculo, un resbalón en el suelo mojado y el hierro incandescente en lugar de caer sobre el yunque, roza su pierna. El olor a carne quemada es instantáneo, nauseabundo, y el dolor, una punzada aguda que le atraviesa el cuerpo, le hace caer de rodillas. No hay médicos especializados en quemaduras, solo hierbas y ungüentos que con suerte evitarán la infección. Una quemadura grave no solo significaba un sufrimiento atroz, sino también la pérdida de una mano, de una pierna, y con ello, de la única forma de ganarse el pan. Y si el fuego era un peligro evidente, el aire, ese elemento vital, podía convertirse en un veneno silencioso. En las minas de plata, donde se extraían minerales como la galena, o en los talleres de los alfareros que usaban pigmentos con plomo, la intoxicación era una sentencia lenta e invisible. El polvo fino, casi imperceptible, se adhería a los pulmones, se infiltraba en la sangre, causando una enfermedad que pocos comprendían. Dolores de cabeza punzantes, un cansancio extremo, y una palidez cadavérica eran los síntomas de una muerte que se gestaba día tras día, golpe tras golpe, inhalación tras inhalación. Piense en un minero de la Bética quizás llamado Gaius,
cuya piel, antes bronceada por el sol, ahora mostraba un tono plomizo, casi grisáceo, una palidez que nada tenía que ver con la falta de sol. Sus encías, antes rosadas, ahora mostraban una línea azulada, casi como si hubiese estado mordisqueando el cielo nocturno. Los cólicos, esos dolores abdominales agudos y persistentes, se habían vuelto su pan de cada día, un huésped indeseado que retorcía sus entrañas con la regularidad de un reloj mal ajustado. La debilidad en sus músculos era tal que, a veces, sentía que sus piernas eran simples cuerdas, incapaces de sostener el peso de su cuerpo, un cuerpo que, lentamente, se estaba convirtiendo en una prisión de carne y huesos, envenenada por el metal que le daba de comer. Este era el saturnismo, el envenenamiento por plomo, un compañero silencioso y mortífero para tantos que trabajaban con este metal, desde los mineros hasta los encargados de las tuberías de agua. Una enfermedad que, a diferencia de las fiebres virulentas, se gestaba con una lentitud insidiosa, carcomiendo el cuerpo y la mente, haciendo que la memoria se deshilachara como una tela vieja y los pensamientos se volvieran turbios. Nadie lo llamaba así entonces, por supuesto, simplemente era la enfermedad del minero, una parte ineludible del destino, como si la tierra misma tuviera sus propios caprichos para castigar a quienes osaban arrancarle sus tesoros. Pero el plomo era solo uno de los muchos venenos que la vida en Roma le ofrecía con una generosidad macabra. Imagine ahora la tisis, esa gran devoradora, la tuberculosis, que se extendía como una sombra silenciosa por las *insulae*, y las *domus*, sin distinción de rango. Escuche la tos seca y persistente, un sonido que empezaba como un simple carraspeo, y terminaba en un ataque violento, que le dejaba sin aliento, con el pecho ardiendo y un sabor metálico en la boca. No era una tos que alarmara de inmediato, sino una compañera constante, un recordatorio sutil de que algo, dentro de usted, se estaba consumiendo lentamente, como una vela que se apaga a la luz del día. La fiebre, esa temperatura que subía levemente al anochecer, dándole un brillo inusual a los ojos, una luminosidad febril que algunos poetas confundían con la pasión, mientras su cuerpo se consumía en sudores nocturnos que empapaban las sábanas de lino, o quizás la áspera manta de lana. La pérdida de peso era notoria, una delgadez que, lejos de ser un ideal estético, era el preludio de un final inminente, un adelgazamiento que convertía los huesos en cuchillas y la piel en un pergamino estirado. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, observaban el mundo con una melancolía que no era tristeza, sino el cansancio de un espíritu que luchaba una batalla perdida contra un enemigo invisible, un invasor silencioso que, con cada respiración, le robaba un poco más de vida. Y luego estaba la fiebre tifoidea, la fiebre de los intestinos, esa plaga invisible que se transmitía con una facilidad alarmante a través del agua y los alimentos contaminados, una broma de mal gusto que el destino le jugaba a una ciudad que se preciaba de sus acueductos. De repente, la fiebre se disparaba, un calor interno que le hacía delirar, sumiéndole en sueños febriles donde la realidad se mezclaba con fantasías grotescas, y las paredes de su humilde habitación parecían moverse y respirar. Las erupciones cutáneas, pequeñas manchas rosadas que aparecían en el torso, eran como las flores mortales de una primavera que anunciaba el invierno de su cuerpo, mientras el estómago se rebelaba, alternando entre una diarrea incontrolable y un estreñimiento doloroso, un caos interno que reflejaba la confusión de su mente. El olor a sudor rancio, a orina y a la propia enfermedad impregnaba la habitación, un aroma pesado que se adhería a la ropa y a la piel, recordándole a cada instante la precariedad de su existencia. Los curanderos, con sus sangrías y sus hierbas, poco podían hacer. Quizás le envolvieran en paños fríos, un intento desesperado por bajar la temperatura que solo lograba darle un escalofrío que calaba hasta los huesos, o le daban a beber brebajes amargos que prometían milagros y entregaban poco más que náuseas. Era una lotería cruel, donde la supervivencia dependía más de la fortaleza de su espíritu y de la suerte, que de la ciencia de una época que aún gateaba en el conocimiento de estas plagas, un baile macabro entre la vida y la muerte, con un final incierto. Y no olvidemos la viruela, esa marca de la furia divina, que dejaba a su paso un rastro de desfiguración y muerte, una lotería donde la supervivencia significaba vivir con un rostro que parecía haber sido atacado por un ejército de pequeños demonios. La fiebre, el dolor de cabeza y el malestar general eran solo el preludio. Luego, venían las pústulas, pequeñas ampollas llenas de pus que cubrían cada centímetro de su piel, desde la punta de los pies hasta la coronilla, una picazón insoportable que le obligaba a rascarse hasta desollarse, esparciendo aún más la infección.
No había espejo que quisiera reflejar esa imagen, ni manto que pudiera ocultar la vergüenza. Si sobrevivía, y no todos lo hacían, la mortalidad podía ser tan alta como la ambición de un cónsul. El rostro, antes terso, quedaba agujereado como un colador, una textura rugosa que le acompañaría el resto de su vida, un mapa de su sufrimiento. Algunos perdían la vista, condenados a vivir en la oscuridad, con el tacto como único consuelo. Otros, con la piel marcada, se veían relegados a los márgenes de la sociedad, su aspecto físico un recordatorio constante de la enfermedad que les había robado su belleza, o al menos, su normalidad. Era el estigma de la viruela, una cicatriz visible que se llevaba no solo en la piel sino también en el alma, un mudo testimonio de la brutalidad de la naturaleza. Y si el aire y el agua eran portadores de desgracias, la comida no se quedaba atrás, ofreciéndole a menudo un banquete traicionero en forma de intoxicaciones alimentarias. Piense en la carne que, sin refrigeración adecuada, se convertía en un caldo de cultivo para bacterias, o en el pan que, si no se almacenaba bien, se llenaba de hongos invisibles pero mortales. Un día, después de un plato de lentejas que sabía ligeramente agrio, o de un trozo de pescado que olía a mar de una forma un tanto excesiva, su estómago, que hasta entonces había sido un fiel compañero, se rebelaba con una furia inusitada. Los vómitos violentos, esa expulsión incontrolable de todo lo que había ingerido, se sucedían uno tras otro, dejando su garganta en carne viva y su cuerpo tembloroso. Luego venía la diarrea, incesante, agotadora, vaciando sus entrañas de todo líquido, de toda energía, haciendo que se sintiera como un trapo escurrido. Los calambres abdominales, retorciendo sus intestinos con la fuerza de un nudo marinero, eran tan intensos que le dejaban doblado, gimiendo de dolor. La deshidratación, ese vaciamiento silencioso de su ser, convertía su boca en un desierto, y sus ojos en pozos secos. Y todo esto por un simple descuido, por la falta de un refrigerador, por la dura realidad de que la higiene alimentaria, como hoy la conocemos, era una quimera inalcanzable, un lujo que ni siquiera los más ricos podían permitirse. Era la cruda lección de que en Roma, incluso el placer más básico podía convertirse en un tormento infernal. Ante este panorama de enfermedades acechantes, los los hospitales romanos, no eran precisamente los paraísos asépticos y bien equipados que hoy conocemos. Olvídese de la UCI o de los quirófanos de alta tecnología. Estos lugares, en su mayoría, estaban destinados a esclavos enfermos o a soldados heridos, una especie de enfermería militar o privada, no un servicio público para el ciudadano de a pie. Allí, sobre jergones de paja que rara vez se cambiaban, o en camas de madera que crujían con cada movimiento, los pacientes yacían en la penumbra, envueltos en un aire denso y cargado con el olor a enfermedad, a sudor, a vendajes usados y a la inconfundible fragancia de la resignación. Las paredes, a menudo sombrías y húmedas, parecían absorber los gemidos y las toses, creando una atmósfera de quietud forzada, de espera. La higiene era un concepto relativo. El agua, aunque abundante gracias a los acueductos, no siempre era tan pura como se deseaba, y la esterilización de los instrumentos, si es que se usaban, era una idea que aún tardaría siglos en gestarse. Un valetudinarium no era un lugar para curarse milagrosamente, sino más bien un espacio para aislar a los enfermos, para cuidar a los heridos, y, con bastante frecuencia, para esperar el final con algo de dignidad, o al menos, sin el abandono total. Era una especie de purgatorio terrenal, donde el cuerpo se debatía entre la vida y la muerte, con la ayuda de remedios que hoy nos parecerían cuanto menos curiosos. Para el romano común, el que no era esclavo ni soldado, la esperanza de curación residía en los medici, médicos que a menudo eran griegos, con un conocimiento más avanzado, en los curanderos que ofrecían remedios populares, o en los charlatanes que prometían milagros a cambio de unas pocas monedas. Imagínese a un medicus con su túnica limpia, palpándole el pulso con una seriedad que inspiraba respeto, mientras le recetaba una sangría para equilibrar los humores, o un purgante que le prometía limpiar el cuerpo de las toxinas. Sus instrumentos, si los tenía, eran rudimentarios, bisturíes de bronce, sondas, quizás algunas pinzas, todos ellos usados con una confianza que enmascaraba una comprensión aún muy limitada del cuerpo humano.
Luego estaban los curanderos que le ofrecían ungüentos hechos con hierbas recogidas bajo la luna llena, o amuletos que prometían alejar los malos espíritus, todo ello con una mezcla de fe, superstición y, ocasionalmente, algún remedio efectivo transmitido de generación en generación. Y, por supuesto, los charlatanes con sus elocuentes discursos en el foro, vendiendo pociones milagrosas que curaban desde la calvicie hasta la melancolía, a precios módicos, prometiendo la inmortalidad a cambio de unas cuantas monedas. Elegir al sanador adecuado era, en sí mismo, un acto de fe. Una apuesta a ciegas en un mundo donde la enfermedad era una constante y la cura, una rareza, un milagro que casi nunca llegaba, pero que siempre se esperaba con la misma desesperación. Y si la vida era una lucha, el nacimiento era una batalla aún más encarnizada, una danza brutal entre la vida y la muerte donde las obstetrices las comadronas, eran las únicas guías. Olvídese de las salas de parto asépticas y de los equipos médicos especializados. El parto romano era un asunto íntimo y a menudo peligroso, que tenía lugar en la domus o en la humilde ínsula rodeado de mujeres de la familia y por supuesto de la comadrona. Sienta la tensión en el aire, el sudor frío en la frente de la madre, los gritos ahogados que se mezclaban con los ánimos de las mujeres, y el aroma a hierbas y a sangre que impregnaba la habitación. La comadrona, con sus manos expertas y su conocimiento ancestral, era la figura central. Sus instrumentos eran mínimos, quizás un cuchillo para cortar el cordón umbilical, algunas telas limpias y, sobre todo, una paciencia infinita y una fe inquebrantable en el proceso natural. Pero la realidad era brutal. La mortalidad materna e infantil era espantosa, una cifra que hoy nos haría temblar. Una hemorragia, una infección, una mala posición del bebé, y la vida de la madre o del recién nacido, o de ambos, se extinguía en la penumbra, un destino tan común que apenas sorprendía. Era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de lo precario de la existencia, y de que cada nuevo aliento era, en sí mismo, un pequeño milagro. Una vez que la vida se extinguía, el cuerpo, inerte y frío, iniciaba su viaje final hacia la necrópolis los cementerios que, por ley, se ubicaban fuera de las murallas de la ciudad, lejos de los vivos, pero no del todo olvidados. El ritual funerario era un asunto serio, una forma de honrar al difunto y de asegurar su paso al más allá, aunque para los más humildes, era una ceremonia rápida y sin grandes lujos. Sienta el aire frío de la mañana, el silencio respetuoso de la comitiva fúnebre, el olor a incienso y a las flores que se depositaban, intentando enmascarar el hedor de la muerte que, a veces, se aferraba a los cuerpos. Los ricos optaban por la cremación, sus cenizas depositadas en urnas elaboradas dentro de mausoleos impresionantes, verdaderas casas para los muertos, decoradas con inscripciones y estatuas. Los pobres, sin embargo, eran enterrados en fosas comunes, o en tumbas sencillas a veces sin nombre, sus cuerpos devueltos a la tierra de la que habían surgido, un destino tan brutalmente democrático como la propia muerte. Los cementerios eran lugares sombríos, llenos de lápidas y sarcófagos, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia, pero también un punto de encuentro para los vivos, que visitaban a sus difuntos, les llevaban ofrendas y, a veces, compartían una comida junto a la tumba, un último vínculo con aquellos que habían partido, un intento de mantener viva la memoria en un mundo que olvidaba con demasiada facilidad. Y ahora, con este sombrío telón de fondo de enfermedades y peligros, adéntrese conmigo en un valetudinarium romano, no como un paciente, sino como un observador silencioso, un fantasma que se mueve entre los jergones. Es el alba, y la oscuridad aún se aferra a los rincones, apenas disipada por la débil luz de una lámpara de aceite que parpadea en el centro de la estancia, proyectando sombras danzarinas sobre las figuras inmóviles. El aire es pesado, una mezcla potente de sudor rancio, orina, el dulzón hedor de la carne podrida de una herida infectada, y el acre aroma de los ungüentos herbales que intentan, sin mucho éxito, disimularlo todo. Escuche los gemidos bajos, casi inaudibles, de un hombre con fiebre, la tos seca y persistente de otro, un sonido hueco que resuena en el silencio opresivo de la mañana. Sobre los jergones de paja algunos pacientes duermen un sueño inquieto, otros yacen con los ojos abiertos, fijos en el techo esperando el amanecer, esperando un alivio que rara vez llega. Una esclava, con el rostro cansado y los ojos hinchados por la falta de sueño, se mueve lentamente entre las camas, ofreciendo a los que pueden beber un poco de agua tibia o un trozo de pan seco, un desayuno escaso que apenas logra calmar el hambre o la sed. Sus manos,
ásperas y agrietadas, cambian con torpeza los vendajes de un soldado, revelando una herida que supura, el pus amarillento y espeso contrastando con el rojo vivo de la carne, un espectáculo que hoy nos haría apartar la vista con náuseas, pero que aquí es el pan de cada día. Conforme la luz del sol se filtra tímidamente por las pequeñas ventanas, el bullicio de la ciudad comienza a despertar, pero dentro del asterisco valetudinarium asterisco, el tiempo parece moverse a un ritmo diferente, más lento, más pesado. Llega el asterisco medicus asterisco, un hombre de mediana edad con una túnica relativamente limpia, acompañado por un par de aprendices. Su entrada es silenciosa, casi reverente, pero sus ojos, sagaces y cansados, escanean rápidamente la estancia. Se detiene junto a cada jergón, palpando frentes febriles, observando las lenguas blanquecinas, pidiéndole al paciente que tosa, escuchando con atención el sonido de los pulmones, aunque su comprensión de lo que oye es limitada. Sus diagnósticos son a menudo vagos: mala bilis, desequilibrio de humores, mal aire. Las prescripciones son igual de rudimentarias: más sangrías para el hombre con fiebre alta, una cataplasma de hierbas para la pierna hinchada, un vomitivo para aquel que se queja de dolores estomacales. Observe cómo el rostro de un joven esclavo, con el cuerpo cubierto de pústulas de viruela, se contrae de dolor mientras el asterisco medicus asterisco examina sus ampollas. No hay palabras de consuelo, solo órdenes concisas, una frialdad profesional que es la única armadura contra la constante visión del sufrimiento. La esperanza, si la hay, es un bien escaso en este lugar, un lujo que pocos pueden permitirse. A medida que avanza la mañana, el calor se vuelve sofocante, y el zumbido de las moscas, atraídas por los olores, se suma a la orquesta de gemidos y toses. La monotonía se instala, una sensación de tiempo estancado donde cada minuto es un siglo. Algunos pacientes intentan hablar, susurrando peticiones o quejas, pero sus voces son débiles, y las esclavas, agotadas, apenas les prestan atención. Quizás, en un rincón apartado, un hombre anciano deja de respirar, su cuerpo se relaja, y su mirada, antes fija en el techo, se vuelve vacía, ausente. Su muerte es un evento silencioso, casi imperceptible. La esclava, sin una pizca de emoción en su rostro, se acerca al cuerpo, cierra los ojos del difunto y lo cubre con una manta, esperando a que los encargados de los muertos vengan a llevárselo. No hay lamentos, no hay lágrimas. La muerte es una visitante tan frecuente en este lugar que su presencia ya no asusta. Solo interrumpe momentáneamente el monótono fluir de la vida y el sufrimiento. El espacio vacío en el jergón será ocupado pronto por otro, un nuevo cuerpo que llegará buscando alivio, o quizás simplemente, un lugar para morir con algo de privacidad, lejos del bullicio de las calles romanas. Cuando el sol comienza a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que, desde dentro del asterisco valetudinarium asterisco, apenas se vislumbran como un tenue resplandor, la tenue luz de las lámparas de aceite vuelve a ser la protagonista. Las sombras se alargan, danzando en las paredes, transformando los rostros de los enfermos en máscaras grotescas de dolor y agotamiento. El aire de la noche trae consigo un frío húmedo que se cuela por las rendijas, calando hasta los huesos de los pacientes, haciendo que la tos se agudice y los gemidos se vuelvan más persistentes. La esclava hace su última ronda, ofreciendo una última porción de agua, una última palabra quizás de consuelo. Pero la noche es larga y los peligros se agudizan. El miedo, ese compañero constante, se apodera de los corazones de los enfermos. El miedo a no despertar, a que la fiebre les arrastre a un delirio del que no regresarán, a que el dolor se vuelva insoportable. Los sonidos de la ciudad se apagan, y solo quedan los ruidos internos del asterisco valetudinarium asterisco, la respiración entrecortada, el crujido de la paja, el suave tintineo de una lámpara de aceite. Es un lugar donde la vida se aferra con uñas y dientes, donde la esperanza es un hilo muy fino, y donde la promesa de un nuevo amanecer es, para muchos, una fantasía inalcanzable, un lujo que el destino no siempre concede. Y ahora, deje usted la penumbra del asterisco valetudinarium asterisco y vuelva a las calles, donde el pulso de Roma, a pesar de las enfermedades y las penurias, sigue latiendo con una fuerza inquebrantable, aunque a menudo absurda. La vida, para el romano de a pie, no era solo una lucha contra la enfermedad o el agotamiento físico, era también una danza constante con lo invisible, con las fuerzas caprichosas del destino y los dioses, con los tabúes ancestrales que, como hilos invisibles, tejían la trama de cada día. Siente el aire,
que ahora parece menos cargado de lamento y más de expectación, mientras el murmullo de la ciudad resuena con una cacofonía que es, a la vez, caótica y extrañamente reconfortante. Aquí, cada paso, cada decisión, podía estar influenciada por un presagio, por un rumor, o por la simple y brutal fuerza de la superstición. Adéntrese conmigo en el bullicio del foro, no como un senador, sino como un plebeyo cualquiera, donde el olor a incienso de un pequeño altar se mezcla con el tufo de los excrementos de paloma y el aroma dulzón de las ofrendas frutales. Observe a la gente. Algunos evitan cruzar el camino de una mujer con el cabello suelto, pues se creía que, durante su menstruación, podía marchitar las cosechas con una mirada. Otros, al escuchar el croar de un cuervo a su izquierda, escupen 3 veces al suelo para alejar el mal fario, como si hoy lanzásemos sal por encima del hombro para evitar una semana de lunes. Los amuletos, pequeños penes de bronce o figuras de la diosa Fortuna, cuelgan del cuello de niños y adultos por igual, una especie de wifi protector contra el mal de ojo, ese asterisco fascinum asterisco que, según la creencia popular, podía traer desgracia con una simple mirada envidiosa. Si se acerca al mercado, la cacofonía de voces se eleva, un concierto de gritos de vendedores, risas y regateos que harían palidecer al mercadillo más concurrido de su era. Aquí, entre el aroma penetrante del pescado, el dulzor de las frutas y el hedor de las carnes colgadas al sol, las supersticiones afloran como malas hierbas. Escuche a la vendedora de ajos, una mujer de rostro curtido y voz ronca, negarse a vender sus mercancías a una joven que ha derramado sal, murmurando sobre la mala suerte que tal acto atrae, como si hubiera roto un espejo en plena calle. La gente se aparta de ella, con miradas de recelo, pues el infortunio, en Roma, era tan contagioso como la gripe, y nadie quería llevarse un virus de mala vibra a casa, ni siquiera si venía con un buen precio. Y si el mercado era un hervidero de creencias, las tabernas, esos refugios de vino aguado y compañía ruidosa, eran el epicentro de los rumores. El olor a vino rancio, a sudor y a humo de sebo se pega a sus ropas mientras se sienta en un banco de madera tosca. Escuche los susurros sobre la última maldición lanzada en un juicio, o sobre el mal de ojo que ha caído sobre la cosecha de un vecino, atribuido a la envidia de una anciana solitaria. Un hombre corpulento, con la barba descuidada, jura haber visto un asterisco larva asterisco, un espíritu inquieto de un muerto sin ritos, vagando cerca de la asterisco necrópolis asterisco la noche anterior, un relato que hace que los demás se santigüen discretamente, o toquen la madera bajo la mesa, como si el fantasma pudiera escucharlos y unirse a la ronda de bebidas. Las festividades religiosas, sin embargo, ofrecían un respiro, una liberación controlada de las tensiones cotidianas. Imagine la Saturnalia, ese festival de diciembre donde el mundo se ponía patas arriba por unos días. El aroma a opulencia, a carne asada y a vino dulce inunda las calles, mezclándose con el olor a las guirnaldas de laurel y las velas de cera. Observe cómo los esclavos se sientan a la mesa con sus amos, siendo servidos por ellos, una inversión de roles que hoy nos parecería un experimento social de team building un tanto excéntrico. Los regalos, esas pequeñas velas o figuritas de terracota llamadas asterisco sigillari asterisco, se intercambian con alegría, y las risas resuenan en las calles, un eco de una libertad efímera, donde los tabúes se relajan, pero nunca se olvidan del todo, pues el orden volverá, implacable, con el nuevo amanecer. Pero no todos los rituales eran de alegría. Los matrimonios, por ejemplo, eran un asunto profundamente social y ritualizado, lejos de los apasionados romances de las comedias. Sienta la excitación contenida en el aire mientras observa una procesión nupcial. El aroma a flores frescas, a incienso y a los perfumes que las novias más ricas usaban, contrasta con el sudor de la multitud que se agolpa para ver el evento. La novia, cubierta con un velo flameante color azafrán, con el cabello dividido en 6 trenzas, es conducida desde la casa de su padre, mientras los muchachos entonan canciones obscenas para alejar el mal de ojo y la mala suerte. La ceremonia, con la unión de manos, asterisco dextrarum y unctio asterisco, y el sacrificio de un cerdo, era un contrato, una alianza de familias, donde el amor era, a menudo, una consecuencia fortuita, no la premisa. Y la muerte, ese fin inevitable, también estaba rodeada de tabúes y ritos meticulosos. Si es usted testigo de una asterisco pompa funebris asterisco de un patricio, sentirá el aire frío y solemne, el olor a incienso quemado y a mirra, que intenta enmascarar el hedor de la descomposición, si el cuerpo ha esperado demasiado para ser honrado.
Los dolientes, vestidos de luto, con los rostros cubiertos para evitar atraer la atención de los malos espíritus, caminan en silencio, mientras los *mimus* imitan los gestos del difunto, una especie de reality show funerario que, aunque macabro, era esencial para el paso del alma. Los *manes*, los espíritus de los antepasados, debían ser apaciguados, no fuera que volvieran a atormentar a los vivos, una preocupación tan real como la factura del pan. En cuanto a los rumores y las noticias de la época, imagine un día en el foro. Escuche el murmullo de un pequeño grupo que se agolpa junto a un grafito recién pintado en una pared, quizás cerca de la Basílica Julia. Un texto, apenas legible, anuncia con tinta roja sangre que fulano ha sido maldecido por el ojo de Medusa por no pagar sus deudas en las calendas pasadas. Sus cosechas se secarán y sus hijos nacerán con 6 dedos. La gente, con una mezcla de temor y morbo, comenta la noticia. No es un periódico, ni un tuit, pero tiene la misma fuerza de difusión, una cadena de WhatsApp ancestral que, para muchos, era tan verídica como el sol que calentaba las losas del foro. Un recordatorio brutal de que en Roma, la reputación y la superstición podían ser tan letales como una puñalada en la espalda. Y así, mientras usted se acostumbra a los ritmos de esta urbe ancestral, a ese pulso que es a la vez vital y despiadado, la vida continúa su curso para la mayoría, lejos de los mármoles pulidos y las discusiones filosóficas. Olvídese de las togas impolutas y los banquetes. Permítase descender a las entrañas de lo cotidiano, a ese lado brutal y sin adornos que sustentaba la majestuosidad de Roma. Si baja usted la vista, si agudiza el oído más allá del bullicio superficial, comenzará a percibir la sinfonía incesante del trabajo, una melodía monótona y agotadora que marcaba el paso de las horas para miles de almas. Es un canto que se repite, día tras día, bajo un sol implacable o una lluvia pertinaz, un eco de esfuerzos que apenas se detiene para respirar. Imagínese ahora, si puede, el aire denso y pesado de las minas, ese aliento metálico y húmedo que le envuelve en cuanto se adentra en la oscuridad. El sonido del pico contra la roca es el único compás, un clink-clank repetitivo que resuena en las galerías, un eco que parece devorar la luz de las pequeñas lámparas de aceite, creando sombras danzarinas que apenas logran disipar la claustrofobia. El polvo, una nube constante y pegajosa, se aferra a la piel, a la ropa, llenando los pulmones con cada respiración, una fina capa que es el uniforme no oficial de la muerte lenta. Cada golpe, cada esfuerzo, es una apuesta contra el derrumbe, contra el gas traicionero que podría encenderse con una chispa, o contra la simple extenuación que debilita el cuerpo hasta hacerlo ceder. Siente usted el frío penetrante de la roca contra sus manos, un frío que cala hasta los huesos incluso en el verano. Y el sudor que, a pesar de la baja temperatura, empapa su frente y se mezcla con la tierra. Los hombres, encorvados en posturas imposibles, avanzan palmo a palmo, arrastrando la roca extraída en cestos pesados, con la espalda curvada y los músculos tensos hasta el límite. Un viejo minero, quizás llamado Lucius, tose con una persistencia que ya no asusta a nadie, un sonido hueco que acompaña al clink-clank del pico, una banda sonora de su destino. Sus ojos, ya casi ciegos por la oscuridad perpetua, buscan apenas el siguiente trozo de mineral, mientras su mente, agotada, solo anhela el breve respiro que trae el mediodía, un sorbo de agua turbia y un trozo de pan rancio, tan duro como la propia roca que extrae. Y así, la jornada se extiende interminable, golpe tras golpe, arrastre tras arrastre. Los músculos duelen con una intensidad que se vuelve familiar, una compañía constante que le recuerda su propia fragilidad. No hay tiempo para grandes pensamientos, solo la tarea inmediata, la supervivencia del momento. La luz del sol es un recuerdo lejano, un mito que solo existe fuera de esta prisión subterránea. Si por un instante su mente divaga, si se atreve a soñar con el mundo exterior, el estruendo de un nuevo derrumbe, quizás lejano, quizás demasiado cercano, le devuelve a la cruda realidad de su existencia. Es un trabajo que mastica vidas, que consume cuerpos y almas con la misma voracidad con la que se consume el mineral, dejando tras de sí una estela de hombres envejecidos antes de tiempo, con la espalda doblada y el aliento corto, como si el aire de la superficie ya no fuera suficiente para ellos. Mientras tanto, en la superficie, bajo un sol que puede ser tan opresivo como la oscuridad de la mina, las hilanderas, a menudo mujeres y niñas, dedican sus días a la laboriosa tarea de transformar la lana en hilo.
El zumbido constante de los usos, un murmullo hipnótico y casi imperceptible, llena los talleres, mezclándose con el leve crujido de las ruecas y el roce de las fibras entre los dedos. El aire, denso con el vello de la lana o el lino, se adhiere a la garganta, provocando una carraspera seca que es tan común como las ampollas en las manos. Observe a Julia, una joven de apenas 14 años, cuyos dedos pequeños y ágiles parecen bailar con la fibra, estirándola, retorciéndola, y convirtiéndola en un hilo fino y uniforme. Sus ojos, enrojecidos por la falta de descanso y la tensión constante, no se apartan ni un instante de su labor. Cada movimiento es preciso, aprendido a base de repetición y de algún que otro golpe en los nudillos por parte de la capataza. El olor a lana cruda, a veces un poco rancia, se mezcla con el sudor de los cuerpos y el humo de las pequeñas lámparas de aceite que, en los días nublados o al caer la tarde, apenas iluminan el espacio. La monotonía de la tarea, la repetición incesante del mismo gesto, podría parecer relajante a primera vista, como un mantra, pero es una monotonía que carcome el espíritu, que convierte el tiempo en una masa densa e inamovible, donde cada minuto es un siglo. Las pausas son breves, apenas unos instantes para estirar la espalda, para frotarse las sienes, o para compartir un trozo de queso duro y pan, mojado en agua o en vino aguado. Las conversaciones, si las hay, son susurros cansados sobre el dolor de espalda, el frío que se cuela por las rendijas, o el sueño que se aferra a los párpados. Julia, con su tazón de lentejas frías, apenas tiene apetito. Su mente, a pesar del cansancio, a veces vuela lejos, imaginando cómo sería su vida si no tuviera que pasar cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, atada a la rueca. Quizás sueña con un amor que no sea una transacción, con un hogar que no huela a lana y a sudor, un lujo que, para la mayoría, era una fantasía tan inalcanzable como la luna. Y el zumbido continúa. Un sonido que se ha vuelto parte del paisaje sonoro de su existencia, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Las yemas de sus dedos, antes suaves, ahora están agrietadas y endurecidas por el roce perpetuo de las fibras, pequeñas cicatrices que cuentan la historia de una vida de esfuerzo. Cuando finalmente se apagan las lámparas y la capataza da la señal, el silencio es casi ensordecedor, un alivio que dura solo hasta el siguiente amanecer, cuando el uso volverá a girar, y los dedos de Julia, junto con los de cientos de otras mujeres, volverán a tejer el hilo que vestirá a la ciudad, un hilo invisible de sacrificio y anonimato. Si su olfato es agudo, notará ahora el aroma inconfundible del pan recién horneado, un perfume que, incluso en esta Roma de olores intensos, logra destacarse, arrastrándole hacia las panaderías, esos hornos que trabajaban sin descanso. El calor, un abrazo sofocante que le envuelve en cuanto se acerca, es casi insoportable, una atmósfera donde el sudor se evapora tan rápido como se produce. El shhh, constante de la pala de madera al deslizar las hogazas dentro y fuera del horno, mezclado con el crepitar de la leña y los gritos ahogados de los panaderos, crea una orquesta ruidosa y enérgica, una banda sonora que anuncia la llegada de un nuevo día, incluso antes de que el sol despunte. Contemple a Marcus, con el rostro enharinado y los brazos musculosos que parecen hechos de piedra, amasando sin cesar. El movimiento es rítmico, casi mecánico, sus manos hundiéndose en la masa pegajosa, estirándola, doblándola, con una fuerza que desmentiría su edad. El calor del horno le ha cocido la piel, dándole un tono rojizo permanente, y sus cejas, ya escasas, están chamuscadas por el vapor y el fuego. Las quemaduras en sus antebrazos son como medallas, marcas de un oficio tan antiguo como la propia civilización, un recordatorio constante de los peligros que acechan en cada jornada, en cada deslizamiento de la pala, en cada chispa que salta del horno. Su desayuno, si es que lo hay, es un trozo de pan de la víspera, quizás un poco de aceite, mientras las primeras hogazas aún se doran, una comida rápida que apenas le da un respiro antes de sumergirse de nuevo en la vorágine del trabajo. El sudor le corre por la espalda, mezclándose con la harina y creando una pasta pegajosa que le irrita la piel. La demanda de pan es insaciable, una constante que no permite tregua. Roma se alimenta de estas hogazas, de este esfuerzo que se repite una y otra vez, día y noche. Marcus, en un instante de descanso forzado mientras el horno se llena, se inclina sobre un saco de harina, cerrando los ojos por un momento. No es un sueño, sino un intento desesperado de robarle unos segundos al agotamiento, a la pesadez que se apodera de sus extremidades. El olor a levadura fermentando, a grano tostado, se ha metido tan hondo en él que ya no lo percibe, es simplemente el aire que respira, el aliento de su vida,
Una existencia donde el tiempo se mide en ciclos de amasado y cocción, un ciclo que solo termina cuando el cuerpo, finalmente, se rinde al descanso eterno. Ahora, deje que el salitre y la brisa marina le envuelvan. Un contraste refrescante pero no menos brutal. El chirrido constante de las gaviotas, ese lamento agudo que acompaña al vaivén de las olas, se mezcla con el crujido de las barcas y el chapoteo rítmico de los remos. Los pescadores, con la piel curtida por el sol y el viento, son figuras que se confunden con el horizonte, sus ojos fijos en el inmenso azul que promete y que quita. El olor a pescado fresco, a algas y a salmuera, es tan penetrante que se le adhiere a la ropa, una fragancia que delata su oficio a kilómetros de distancia, un recordatorio constante de su conexión con el mar, un amo caprichoso y poderoso. Observe a Tiberius, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, tirando de la red, músculo a músculo. Cada hebra de cáñamo parece pesar una tonelada, empapada de agua y vida marina. El esfuerzo es colosal, un forcejeo constante contra la fuerza del mar, contra el peso de la captura. Sus hombros, anchos y poderosos, se tensan con cada tirón, y el sudor, a pesar del frío matinal, le resbala por la frente mezclándose con las gotas de agua salada. Una herida sin curar en su palma, una cicatriz antigua de un anzuelo o una aleta afilada, le arde con cada roce de la cuerda, un dolor que se ha vuelto una parte tan intrínseca de su ser como el propio latido de su corazón. En los breves momentos de calma, mientras la red se vacía y se prepara para el siguiente lanzamiento, Tiberius se permite un bocado de pan duro y unos higos secos, compartiendo el silencio con sus compañeros. Sus ojos, en ese instante, no miran al horizonte, sino a las entrañas del barco, a la madera gastada por 1000 tormentas, un refugio precario contra la inmensidad. El peligro, ese compañero constante, siempre está presente, una tormenta repentina, una red que se engancha en algo desconocido, un momento de descuido que puede llevarle al fondo, al abrazo frío y silencioso del mar. Es una vida de incertidumbre, donde la recompensa es tan efímera como las escamas de un pez, y la amenaza, tan real como el rugido de las olas. Y el ciclo se repite una y otra vez: lanzar la red, esperar, recogerla, vaciarla. El plop plop del pescado al caer en el fondo de la barca es la única confirmación de que el esfuerzo ha valido la pena. Sus manos, nudosas y callosas, han sentido la textura de miles de peces, de miles de cuerdas. La noche llega, trayendo consigo el cansancio extremo, un agotamiento que le arrastra a un sueño profundo y sin sueños, un breve olvido de la sal y el vaivén. Pero sabe que, al alba, el mar le llamará de nuevo, y Tiberius, como sus ancestros, volverá a navegar hacia el horizonte incierto, un esclavo voluntario de las mareas, un hombre cuyo destino está escrito en las profundidades de un océano que no perdona. Ahora, imagine el hollín, ese polvo fino y negro, que se adhiere a todo, que lo impregna todo. El limpiador de chimeneas, a menudo un niño pequeño, es una figura casi fantasmal, cubierta de pies a cabeza por esa sustancia oscura que se mete por cada poro. El sonido de su pequeña escobilla rasgando la piedra, un rask, rask, monótono y asfixiante, se mezcla con su tos, un eco gutural que resuena desde las profundidades del conducto. El aire, dentro de la chimenea, es denso y cargado, una mezcla de hollín, humo rancio y el miedo contenido que se acumula en el pecho del pequeño trabajador. Conozca a el pequeño Silvanus, de apenas 7 años, quien se arrastra por el estrecho conducto, sus pequeños codos y rodillas raspándose contra la rugosidad de la piedra. El calor residual de los fuegos de la víspera le sofoca, y el hollín le pica los ojos, le ensucia la boca, le llena los pulmones. La claustrofobia es un monstruo que le acecha en cada giro, en cada tramo oscuro. Un mal paso, un agarre flojo, y la caída podría ser fatal, o al menos dejarlo atascado, una pesadilla que se repetía con una frecuencia aterradora para los niños de su oficio. Su única comida, un trozo de pan seco, sabe a hollín, una constante amarga en su joven paladar, que apenas logra calmar el hambre. Arriba, el maestro limpiador, un hombre corpulento y también cubierto de hollín, grita instrucciones, su voz amortiguada por la distancia y el conducto. Más arriba, pequeño demonio. El pequeño Silvanus, con el corazón latiendo a 1000 por hora, obedece, sabiendo que si no lo hace, le esperará un golpe, o peor, la escasez de comida. Sus manos, pequeñas y negras, se aferran a cada saliente, cada ladrillo. Cuando finalmente emerge, exhausto y tembloroso, la luz del sol le ciega por un momento,
y el aire fresco le parece un lujo inalcanzable. Pero la alegría dura poco, pues otra chimenea espera, otra oscuridad, otro rask, que marcará su día, su semana, su vida. Una existencia donde el color negro es su destino, una sombra que nunca se disipa por completo. Y el traqueteo incesante de las ruedas, el clop clop de los cascos de los caballos, y el chirrido monótono de los ejes sin engrasar, le anuncian la llegada de los carreteros. El olor a sudor de animal, a madera vieja y a barro seco se mezcla con el polvo que levantan los carros al pasar, una nube constante que se adhiere a la garganta y a los ojos. Las calles de Roma, tortuosas y llenas de baches, son un desafío constante para estos hombres y sus bestias, un laberinto de obstáculos donde cada viaje es una aventura, un riesgo, y una prueba de resistencia. Mire a Gaius el carretero, con el látigo en mano, su rostro curtido por el sol y el viento, sus ojos fijos en el camino. Los músculos de sus brazos y hombros están tensos, sujetando las riendas con firmeza mientras su carro, cargado hasta los topes con ánforas de vino, piedras o grano, avanza con lentitud exasperante. Cada sacudida del carro es un golpe para su espalda, un recordatorio constante de la pesadez de su carga y de la fragilidad de su propia estructura. El polvo le cubre las sandalias, las piernas, la túnica, un uniforme que no se quita ni siquiera al dormir, un sello de su oficio que lo acompaña a todas partes. Las pausas son raras, y a menudo se limitan a un breve momento para dar de beber a los animales, o para reparar una rueda que amenaza con ceder bajo el peso. Gaius, en uno de esos raros respiros, se sienta en el borde del camino, sacando un trozo de cecina y pan. Sus ojos cansados observan a los transeúntes, a los ricos que pasan en literas, a los soldados que marchan con arrogancia. No hay envidia en su mirada, solo una aceptación sombría de su lugar en el mundo, un eslabón indispensable pero invisible en la cadena que mueve la ciudad. El clop clop de los cascos y el chirrido de las ruedas se ha metido tan hondo en su cabeza que lo escucha incluso en el silencio, un ritmo que marca el paso de su vida, una vida de esfuerzo constante y de caminos interminables. Y el día se estira, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con el constante temor de un eje roto, de un caballo cojo, o de un encuentro desafortunado con bandidos en los caminos menos transitados. Cada entrega es una victoria, cada llegada al destino, un alivio. Pero al día siguiente, el sol volverá a salir, y Gaius, con su carro y sus bestias, volverá a enfrentarse a las calles, a los baches, al polvo, en un ciclo incesante que solo terminará cuando sus propias fuerzas, finalmente, se agoten. Y otro carretero, con el mismo rostro cansado, tome su lugar en la interminable procesión de la carga y el transporte. Finalmente, adentrémonos en los talleres donde las operarias, mujeres y a veces también hombres de baja categoría, trabajan en la producción a gran escala, quizás en la fabricación de cerámica, o en los complejos lavaderos y tintorerías, las *Fullonicae*. El ruido es una amalgama de golpes secos, el clac de la madera contra la arcilla, el chapoteo constante del agua, y el murmullo incesante de voces, a veces risas forzadas, a veces quejas silenciosas. El aire, dependiendo del taller, puede oler a arcilla húmeda, a tintes fuertes, algunos de ellos con un aroma a orina que hoy nos haría fruncir el ceño, pero que entonces era un ingrediente esencial, o a la humedad de la ropa recién lavada. Observe a Livia, con las manos manchadas de arcilla o de pigmento, doblando y desdoblando telas, o moldeando vasijas con una precisión aprendida a golpe de repetición. Sus movimientos son rápidos, casi automáticos, el resultado de años de una labor que exige más de su cuerpo que de su mente. Los músculos de sus brazos y espalda duelen con una persistencia que ya no la sorprende, una molestia constante que se ha vuelto parte de su paisaje corporal. El ruido de los demás trabajadores, el estricto ojo del capataz, y la necesidad incesante de producir, no le permiten un momento de verdadero descanso. Las comidas, rápidas y escasas, se toman de pie o sentadas en algún rincón, un puñado de aceitunas, un pedazo de pan, quizás un poco de vino aguado para calentar el cuerpo o engañar al estómago. Livia, mientras mastica su pobre ración, observa a sus compañeras, sus rostros marcados por el cansancio, sus ojos que, a veces, se cruzan en un gesto de complicidad silenciosa. Comparten no solo el espacio y la tarea, sino también la monotonía, la esperanza de un día mejor que rara vez llega, y la resignación ante un destino que parece inalterable. El olor a humedad, a sudor, y a los químicos de los tintes se adhiere a su piel,
a su cabello, un aroma que la acompaña incluso en la intimidad de su hogar, un recordatorio constante de su día. Y así, la jornada se extiende, repitiendo los mismos gestos, una y otra vez, hasta que la luz del día se desvanece, y la tenue iluminación de las lámparas de aceite apenas permite seguir trabajando. Es un ciclo de esfuerzo constante, donde la creatividad es sacrificada en aras de la producción, y donde cada pieza, cada prenda, lleva consigo una parte del sudor y la vida de estas mujeres. Cuando finalmente se les permite marchar, el silencio es un bálsamo efímero. Un breve respiro antes de que el siguiente amanecer las llame de nuevo al taller, a la repetición incesante, a la brutal y silenciosa aceptación de su lugar en el gran engranaje de la Roma eterna. Una ciudad construida sobre la espalda y el sudor de aquellos que, como usted ahora, apenas pueden mantener los ojos abiertos. Pero el esfuerzo no era el único verdugo en esta Roma que usted ahora habita. El peligro, ese viejo conocido, se disfrazaba de mil formas, acechando no solo en los callejones oscuros, sino también, y de manera mucho más insidiosa, en el corazón mismo de cada jornada laboral. Piense en los constructores, esas legiones de hombres, que levantaban los imponentes edificios, que aún hoy nos asombran. El crack repentino de una viga mal asentada, el estruendo de un andamio que cedía bajo el peso de la piedra y los cuerpos, eran sonidos que se escuchaban con una frecuencia escalofriante. El preludio de un grito ahogado que se perdía entre el bullicio de la obra. Imagínese a Lucius, un joven esclavo de apenas 20 años, trepando por un andamio tambaleante hecho de madera y cuerda. El viento le silba en los oídos, y el vértigo le aprieta el estómago mientras carga con un pesado bloque de mármol sobre su hombro. Siente el crujido de la madera bajo sus pies, un aviso inminente, un pequeño resbalón, una cuerda podrida, y la gravedad, esa fuerza implacable que no entiende de súplicas, hace el resto. El golpe seco contra el suelo, el sonido de los huesos quebrándose, es brutal, un eco funesto que silencia por un instante el trajín de la obra. Los compañeros apenas se detienen, recogen el cuerpo, cubren la mancha de sangre, y la vida, con su cruel indiferencia, continúa. Después de todo, el tiempo es oro, o más bien, ladrillo y mortero. Y si las alturas eran traicioneras, las profundidades no eran menos implacables. En las canteras, donde la piedra se arrancaba a la tierra para alimentar la insaciable sed constructora de Roma, el peligro de ser aplastado era una realidad tan palpable como el polvo que cubría a los trabajadores. El rómbol sordo de la tierra, el crujido de la roca que se desprendía de la pared, era la banda sonora constante de un trabajo que exigía la vida de sus obreros. Un mal cálculo en la detonación, un fallo en el soporte, y toneladas de piedra se desplomaban sin piedad, sepultando a quienes, segundos antes estaban allí, con el pico en mano, soñando quizás con un cuenco de gachas calientes. Piense en Decimus, un cantero de mediana edad, con las manos tan agrietadas como la piedra que extraía. El sudor le cegaba los ojos mientras martilleaba una cuña, sintiendo la vibración en sus brazos hasta el alma. De repente, un temblor. Un sonido grave, como el bostezo de un gigante, resuena en la cantera. La pared de piedra, que parecía eterna, se fractura con una lentitud aterradora. Una grieta que se extiende como una araña gigantesca. Decimus intenta correr, pero sus piernas, pesadas por el cansancio, no responden con la rapidez necesaria. La losa cae, y el mundo se vuelve oscuridad y presión. Su fin, como el de tantos, no sería una épica batalla, sino el silencio brutal bajo el peso de la ambición romana. Pero no todos los peligros venían del cielo o de la tierra, algunos, los más insidiosos, se cocinaban a fuego lento, o se inhalaban con cada respiración. En los talleres de los herreros, el clank metálico del martillo contra el yunque, se mezclaba con el crepitar de las brasas y el siseo del agua al apagar el metal incandescente. El calor era sofocante, una tortura constante que deshidrataba el cuerpo y enrojecía la piel. Las quemaduras eran tan comunes como los callos en las manos, un gaje del oficio que se aceptaba con una resignación casi estoica, como si el fuego fuera un dios caprichoso al que había que ofrecer sacrificios diarios. Imagínese a Vulcanus, un herrero de complexión robusta, con el torso desnudo brillando de sudor bajo la luz parpadeante de la fragua. Sus ojos, enrojecidos y cansados, observan el metal al rojo vivo, una serpiente de fuego lista para ser domada. Un error de cálculo, un resbalón en el suelo mojado, y el hierro incandescente, en lugar de caer sobre el yunque, roza su pierna. El olor a carne quemada es instantáneo, nauseabundo, y el dolor, una punzada aguda que le atraviesa el cuerpo,
le hace caer de rodillas. No hay médicos especializados en quemaduras, solo hierbas y ungüentos que, con suerte, evitarán la infección. Una quemadura grave no solo significaba un sufrimiento atroz, sino también la pérdida de una mano, de una pierna, y con ello, de la única forma de ganarse el pan. Y si el fuego era un peligro evidente, el aire, ese elemento vital, podía convertirse en un veneno silencioso. En las minas de plata, donde se extraían minerales como la galena, o en los talleres de los alfareros que usaban pigmentos con plomo, la intoxicación era una sentencia lenta e invisible. El polvo fino, casi imperceptible, se adhería a los pulmones, se infiltraba en la sangre, causando una enfermedad que pocos comprendían. Dolores de cabeza punzantes, un cansancio extremo, y una palidez cadavérica, eran los síntomas de una muerte que se gestaba día tras día, golpe tras golpe, inhalación tras inhalación. Piense en un minero de la Bética, quizás llamado Gaius, cuya piel, antes bronceada por el sol, ahora mostraba un tono plomizo, casi grisáceo, una palidez que nada tenía que ver con la falta de sol. Sus encías, antes rosadas, ahora mostraban una línea azulada, casi como si hubiese estado mordisqueando el cielo nocturno. Los cólicos, esos dolores abdominales agudos y persistentes, se habían vuelto su pan de cada día, un huésped indeseado que retorcía sus entrañas con la regularidad de un reloj mal ajustado. La debilidad en sus músculos era tal que, a veces, sentía que sus piernas eran simples cuerdas, incapaces de sostener el peso de su cuerpo, un cuerpo que, lentamente, se estaba convirtiendo en una prisión de carne y huesos, envenenada por el metal que le daba de comer. Este era el saturnismo, el envenenamiento por plomo, un compañero silencioso y mortífero para tantos que trabajaban con este metal, desde los mineros hasta los encargados de las tuberías de agua. Una enfermedad que, a diferencia de las fiebres virulentas, se gestaba con una lentitud insidiosa, carcomiendo el cuerpo y la mente, haciendo que la memoria se deshilachara como una tela vieja, y los pensamientos se volvieran turbios. Nadie lo llamaba así entonces, por supuesto, simplemente era la enfermedad del minero, una parte ineludible del destino, como si la tierra misma tuviera sus propios caprichos para castigar a quienes osaban arrancarle sus tesoros. Pero el plomo era solo uno de los muchos venenos que la vida en Roma le ofrecía con una generosidad macabra. Imagine ahora la tisis, esa gran devoradora, la tuberculosis, que se extendía como una sombra silenciosa,